Bueno, yo escogí El retrato de Dorian Gray por Oscar Wilde. Pero entonces, ¿quién fue Oscar Wilde? Oscar Wilde fue un escritor, poeta y dramaturgo nacido en Dublín, Irlanda en 1854 y fallecido en 1900. Máximo representante del esteticismo. Y no solo eso, sino que debido a su ingenio, eso le permitió un rápido ascenso social y ser una figura emblemática de la época. Obtuvo su licenciatura con honores en la Universidad Magdalen College, Oxford, y se casó con Constance Lloyd, pero sostuvo una relación muy íntima con Alfred Douglas, lo que le llevó a prestarse para grandes críticas y una decadencia social a pesar de que estaba en la cumbre de su éxito. No solo eso, sino que debido a esas situaciones se le acusó de homosexual y le tocó prestar 2 años de prisión y someterse a trabajo forzado. En ese lapso de tiempo escribió una de sus más célebres obras, De Profundis, en la cual era una carta que expresaba su gran dolor, dedicada a Alfred Douglas, su amante. Al salir de prisión se fue a París, en donde abrazó la fe católica y cambió su nombre a Sebastián Monet. Por otro lado, murió de una meningitis en un contexto de suma pobreza. Conocidas están El retrato de Dorian Gray, que es una novela, La importancia de llamarse Ernesto, que es un teatro, Una mujer sin importancia, que también es un teatro, El príncipe feliz, que es un cuento, La decadencia de la mentira, que es un ensayo, La balada de la cárcel de Reading, que es una poesía, y De Profundis, que es un género epistolar. La intencionalidad del retrato de Dorian Gray es básicamente que es una novela filosófica la cual muestra de cierta manera una reflexión entre la estética y la naturaleza del arte o la belleza y la juventud. Todo empieza con Lord Henry, con Basil Hallward, un respetado pintor, el cual le contaba a su mejor amigo la importancia que tenía un muchacho en su centro de arte y en su pasión. El cómo este había logrado como fortalecer su arte, pero en sus palabras se expresaba algo más, como una especie de amor, como una especie de idolatría. Lord Henry, intrigado por el cómo este muchacho había podido plasmar como estos sentimientos en su amigo, le había preguntado si podía conocerle, pero Basil Hallward se rehusó por el hecho de que sabía que Lord Henry era una persona cínica, un hedonista, el cual podría influenciar de una manera fuerte en el muchacho, el cual era un inocente de 17 años, un joven ciertamente muy hermoso. Tristemente, Dorian Gray debía ir a donde Basil Hallward, a su estudio, por el hecho de que éste estaba pintándole un cuadro y debían seguir. Lord Henry, intrigado, decide entrar y empieza a persuadir al muchacho, de manera de que Dorian, intrigado por el comportamiento de este, le pide a Basil que pueda quedarse. Por el hecho de que Basil no era una persona de mucho hablar, él se centraba en su pintura y no decía mucho, y Dorian se aburría. Y Lord Henry era una persona con una voz melodiosa, con unas teorías que llamaban a cualquiera. Basil, al tener una obsesión por Dorian, simplemente desistió y dijo que podía quedarse, el cual sería de los peores errores que Basil Howard podría haber cometido, por el hecho de que al tomarse un receso Lord Henry y Dorian Gray quedan solos. Lord Henry empieza a hablarle del hedonismo por excelencia, es decir, del bien por el placer, por la ética, y de su retorcida mirada respecto a la estética, el arte y la belleza. Este le planteaba que cuando Dorian fuera un viejo, lo único que le quedaría es recordar sus momentos de juventud, que esos serían los únicos en los cuales su vida sería importante, de querer, por el hecho de que al ser un joven tan bello, aquellos placeres que éste quisiera podrían cumplirse. Dorian se deprimió, y en el momento en que Basil Howard terminó su retrato, Dorian le miró con repudio. Este estaba molesto por el hecho de que cada vez mientras este se hacía más viejo, el cuadro sería cada vez más joven. Basil se sentía mal por el hecho de que esta era la hora de su vida. Dorian maldijo el cuadro y deseó que éste tomara todos sus pecados, su, su vejez, y que éste se permaneciera joven para toda la vida. De esa manera podría disfrutar. Es como si le vendiera su alma al diablo prácticamente. De eso se centrará la historia.
por el hecho de que Basil Hallward le regala el cuadro a Dorian Gray, por el hecho de que no quería exponerlo en una gala de arte. Y al quedárselo, Dorian, al cometer ciertos errores, se da cuenta de que sus pecados se plasman en el cuadro, mientras este se queda joven. Por otro lado, Lord Henry le regala un libro el cual, textualmente hablando, dice: para consolar a Dorian, Lord Henry le prestó un libro sobre los pecados del mundo en diferentes épocas. El protagonista era un parisino con temperamento romántico y científico, extrañamente combinados. Contenía la historia de su vida, escrita antes de que la hubiera vivido. Es decir, Dorian tomó este libro como sentido de vida, como manual. Entonces, todos aquellos pecados que éste cometía, atrocidades, no se reflejaban en su físico, es decir, este se mantenía bello, como si fuera un ángel, pero el cuadro reflejaba todas sus pútridas intenciones, y de eso va la historia. Dorian Gray, el cual su belleza era de la admiración de todos, desdibuja de alguna manera su humanidad, sin que nadie pueda percibirlo. Hay algo muy interesante que me di cuenta, que eran unos análisis que decía una crítica en YouTube, me pareció muy interesante. Hay algo que dicen que Oscar Wilde se representaba o se había reflejado en los tres personajes: Lord Henry, Basil Hallward y Dorian Gray. Lord Henry era como aquella perspectiva de la sociedad que las personas pensaban que él era. Dorian era aquello que él quería ser y Basil era aquella persona que él era. Es decir, y me pareció muy interesante, Lord Henry era aquello que la sociedad pensaba que él era: un cínico, un inmoral, una persona hedonista, con un retorcido sentido de la estética y la belleza. Basil porque era como una especie de reflejo de su homosexualidad, de su querer por el arte y de la manera en cómo este se apoderaba de sus obras. Y Dorian era como aquello que él quería hacer, como esa belleza y esa libertad y esa juventud que él representaba. Hay un análisis que me encantó demasiado que decía ella, y era que Basil siempre estuvo loco por Dorian, siempre quiso ir más allá, lo adoró. Y siento que eso también refleja las personalidades de Oscar Wilde, porque era, a fin de cuentas, aquello que él quería hacer. Por eso es como esa persona tan callada como Basil, que lo representa o que él es verdaderamente, anhela ser un Dorian Gray, que es una personalidad que le gustaría poder haber sido, pero no pudo ser. Por otro lado, respecto a las perspectivas que tenía la sociedad respecto a él, me parece interesante el hecho de que se le veía como un inmoral. Y algo chévere que dice que es que el arte no es, el arte no puede ser moral o inmoral. Y él decía aquí en el prólogo: es tan absurdo decir que un hombre es borracho porque describe una orgía, un depravado porque cuenta una depravación, como un pretender que un hombre es virtuoso porque hace un libro de moral. Todos los días se ve lo contrario. Es decir, que las obras se despegan de todo sentido de la moral. Es decir, que era ridículo decir que él era inmoral solo por el hecho de que su historia pareciese que lo fuese. Entonces me parece muy interesante como esas perspectivas, que él trataba como que lo alejaran de esa perspectiva de Lord Henry como una persona terrible, cuando verdaderamente eso no es lo que quería con su obra. Su obra es como una crítica a la sociedad del siglo XIX, a esa sociedad egoísta, la cual se fijaba por la superficialidad y muchas veces es demasiado cruel. Por otro lado, este tuvo muchos problemas, es decir, tuvo que hacer dos versiones y le tocó en las cuales eh, muestran que añadió 6 capítulos, 3, 5, 15, 16 y 17, en los cuales pues logramos ver que es triste porque hay un fragmento de él que pues evidentemente no se puso en el libro original y después al parecer se le volvió a poner, que es cuando finalmente Basil confiesa sus sentimientos respecto a Dorian. Y es triste por el hecho de que siento que hay mucho
Oscar Wilde que no se logró ver. Ese es mi análisis, que Oscar Wilde tenía mucho más para decir, pero no se pudo plasmar por el hecho de que las condiciones de la sociedad en la que él estaba no lo dejaban. Si bien la homosexualidad era un tema demasiado controversial, se dice que su obra se vendió demasiado, que eran unos prusianos. Esa época era uno de unos hipócritas, porque a pesar de todo compraron mucho su libro, pero le criticaron demasiado, e incluso le metieron a la cárcel por eso, como expresé anteriormente. Me pareció demasiado fuerte las palabras en las cuales hablaban de los verdaderos sentimientos de Beasley respecto a Dorian Gray y su homosexualidad abierta, pero no se expresaron en el libro, sino que era un fragmento el cual al parecer no salió y luego se puso acá. El movimiento más o menos que se maneja en el retrato de Dorian Gray podría decir que es una mezcla de realismo con fantasía, por el hecho de que de alguna manera la historia se ubica en un contexto muy propio de la realidad de, eh, de la burguesía inglesa, de la época victoriana del siglo XIX, pero también se apropia de esa fantasía en cuanto a la belleza prácticamente irreal, en cuanto a la que tenía Dorian, el hecho de que este no envejecía y lo convierte en algo real. También nos observamos que tiene matices realistas por el hecho que es una reproducción fiel y detallada de la realidad de la época, una descripción de ambiente en el cual se logra ver una relación de las personas y su entorno, también de sus condiciones económicas y sociales. También se ve como ideas de carácter objetivo y verídicas, y pues se detalla mucho lo que es el entorno y el pensamiento de las personas a nivel psicológico y demás. Por eso logra verse como un realismo, pero pues con ese rasgo fantasioso, por las condiciones de lo del cuadro y ese tipo de cosas, pero no yéndose más allá. Bueno, yo comparé el retrato de Dorian Gray con eh, dos como características muy importantes que son el narcisismo y la entrega por el placer o la pasión. Entonces, el primer mito es Narciso. Narciso era hijo de Boecio y Liriope, que eran dioses. Un día, un vidente llamado Tiresias dijo que éste tendría larga vida con tal de que no viese el reflejo de él mismo. Muchas personas vivían enamoradas de él. Una ninfa llamada Eco estaba enamorada de él, pero este era demasiado egocéntrico y le rechazó. Otra persona, la cual también tenía una gran fascinación por Narciso, fue rechazada por él. Y pues por su dolor deseó que éste sufriera o sintiera el mismo sufrimiento que ésta sentía. Y se cumplió, porque una vez Narciso, en un lago cercano de su hogar, se miró al reflejo y quedó perplejo, quedó totalmente enamorado. Dejó de comer, dejó de dormir y estuvo constantemente viéndose al espejo. Tal fue su obsesión que este murió con el corazón roto. E incluso en el infierno se dice que trataba como sea de verse al espejo. De ahí sale el término narcisismo, que es como un amor excesivo por uno mismo. Y eso lo podemos observar en el retrato de Dorian Gray, porque Dorian Gray era una persona muy egocéntrica y se amaba demasiado, pero de una manera muy excesiva. Y apreciaba su juventud y su belleza de una manera ya poco sana. Incluso muchas personas a su alrededor también le daban muchas flores en un sentido figurativo, es decir, lo adoraban demasiado, de manera de que eso solamente aumentaba su ego y uno puede relacionarlo también con Narciso. Por otro lado, algo muy breve es como el mito de Fausto, en el cual se ve que era un hombre el cual por su afán del conocimiento y el poder hace un pacto con el diablo con el fin de poder satisfacer sus aspiraciones. Eso lo podemos ver con el retrato de Dorian Gray, que con tal de obtener la belleza y la juventud eterna, podría relacionarse con que hace un pacto con el diablo, porque éste pide o implora prácticamente que el cuadro conserve esa vejez que él iba a recibir eventualmente. Entonces podemos como ver esa entrega respecto a algo más, solamente con conseguir aquello que tanto deseaba.
Actualmente podemos ver que hay como una especie de cultura del narcisismo, es decir, hay personas que solo piensan por sí mismos, es decir, carecen de empatía, son arrogantes y no piensan en el otro. Se dice que el narcisismo de cierta manera surge como de esa inseguridad y vulnerabilidad de uno mismo, es decir, es una especie de máscara en el que las personas se esconden y no es que se amen a sí mismos, sino que plantan una personalidad en la cual se protegen entre la estética, lo físico, lo poco relevante. Son personas usualmente adolescentes o adultos los cuales son inmaduros dominados por una vanidad y arrogancia individualista en la cual solo proveen por ellos mismos. Esto se ve que usualmente la cultura se genera porque el individuo construye algo y eso se normaliza y se vuelve algo general. Se dice que actualmente se ha inculcado un individualismo generalizado, es decir, el ser humano como centro, el cual ve por sí mismo, solo piensa en él, en su conservación. Solo vemos mucho como el ser humano para poder sobrevivir, piensa solo en sí mismo. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en esta situación actual en la cual podemos verlo como las personas compran para sí y solo piensan en ellos mismos sin darse cuenta que hay personas que puede que necesiten más, en las compras innecesarias, en las salidas sin pensar. Eso se puede relacionar con la cuarentena ciertamente, por el hecho de que hay personas que solo piensan entre qué pasa conmigo y no qué pasa a nivel general, viendo que de cierta manera u otra aquella cosa que yo haga y afecte a los demás también me va a afectar a mí eventualmente. La, el virus no discrimina, es decir, puede afectar a cualquier persona y eso es algo que muchas personas no ven. Es como que esa cultura narcisista nos va a afectar eventualmente si no la cambiamos. Hay que tener como un sentido más social o más empático por el hecho de que no importa si soy bello, si soy de la alta sociedad, si soy pobre, hay cosas que simplemente la pandemia no mira y por eso es importante tener un sentido social respecto a los demás. Y pues finalmente pues yo hice una pequeña reflexión respecto a el libro cuando terminé de leerlo, respecto pues a mi postura que yo tenía de Basil y la relación que tenía con Dorian y con Lord Henry. Entonces yo escribí: y le amó, tanto que le idolatró, le puso en un altar y le adoró multiplicidad de veces. Pobre hombre, qué gran error enamorarse de un hombre corrompido, corrompido por su arte, por su belleza, por su pasión, por su mejor amigo. Y pagó por amarle, porque a fin de cuentas el ser humano repudia al que le adora y busca al que le arruina. Ese fue Basil Hallward, gran artista intelectual que perdió todo por un chico. Dorian Gray afirmó en un ataque de rabia que su desfaz y locura era culpa del pintor, por amarle, por tratar de entenderle, por justificar la infinidad de veces. Su error fue amarle más, alimentar su retorcido narcisismo, presentarle al cínico Lord Henry y sus teorías de la vida. Es más fácil apuntar al inocente que mirar al demonio detrás del retrato. La pinturilla espantosa reflejaba su pútrida y ya perdida alma. Dorian Gray era un monstruo egoísta con una enferma visión del arte. El monstruo hermoso jamás visto.